Hola, hola, yo soy Ana Isabel Hernández y soy la fundadora de Why, esto es Why en Instagram. Les cuento que Why es un laboratorio de negocios y marcas con propósito. Y precisamente sobre ese tema vamos a estar hablando durante nuestro foro chat de hoy, al cual les doy la bienvenida a todos ustedes. Antes de empezar, les cuento que la dinámica de este foro chat es bastante sencilla. Vamos a estar trabajando con imágenes que van a ir poder revisando y también con audios o notas de voz en las que yo misma les voy a estar explicando en más detalle lo que van a ver en esas imágenes. Así que vamos a trabajar con imágenes y con audios. El tema que nos toca trabajar en este foro chat es, como les dije, el tema del propósito. Nos vamos a enfocar en cuáles son las claves para trabajar en el propósito. Además, vamos a entender qué es eso del propósito, con qué se come y lo más importante, cómo es que podemos manifestarlo en nuestros negocios y marcas. La primera clave que les quiero compartir en este foro chat que estamos teniendo el día de hoy es que el propósito no es algo que se descubre, tampoco es algo que se encuentra, es algo que se construye. El propósito no es algo que te pasa o que te sucede sin buscarlo, es algo que haces. Por ende, requiere que tomes la decisión de hacerlo y trabajes en ello. ¿Qué es lo que necesitas para trabajar en esto? Dos cosas, disciplina y mucho, pero mucho foco. Como cualquier tarea en la vida, puede que no te salga bien a la primera, por lo cual esta disciplina y este foco que necesitas son las que te van a hacer que continúes con ese proceso hasta que logres construir un propósito personal que verdaderamente te represente y que además puedas manifestar en todo lo que hagas, incluyendo tu negocio. El propósito no sucede por accidente o sin buscarlo, sucede porque decides de manera activa y consciente trabajar en él, construirlo y manifestarlo. La segunda clave que traigo el día de hoy es que tu propósito tiene que ver con lo mejor que hay en ti, tu mejor versión. Simon Sinek, que es el señor que vemos a la izquierda de esta imagen, nos habla de los superpoderes, que no son más que tus talentos, tus capacidades y tus habilidades. Esas cosas que solamente tú tienes y solamente tú puedes ejecutar de la forma en la que lo haces. Además, el propósito también está conectado con lo que verdaderamente te apasiona hacer y lo que realmente te hace feliz. Además, cuando sucede que nuestros talentos o superpoderes y lo que nos apasiona verdaderamente hacer y lo que nos hace feliz se encuentran, es decir, cuando tenemos el privilegio y la dicha de ganarnos la vida, por ejemplo, en lo que amamos hacer, estamos ante el flow, que es otro de los elementos que desde Why nos gusta trabajar para el propósito y es un concepto que ha sido propuesto por el señor que ven en la imagen a la derecha, que es Mihaly Csikszentmihalyi, un experto en psicología positiva. Además, el propósito también tiene que ver con eso que solamente tú puedes contribuir a la gente que te rodea y a tu entorno. Y también se conecta con el mundo que quieres construir para ti y para los tuyos. En resumen, el propósito tiene que ver con lo mejor que hay en ti y eso es tus superpoderes, lo que verdaderamente te apasiona hacer, la contribución que solamente tú puedes hacer a quienes te rodean y a tu entorno y el mundo que deseas construir para ti y para los tuyos. Y vamos con nuestra tercera clave, y es que el propósito no se trata de lo que quieres llegar a ser o hacer. El propósito no es aspiracional, contrario a lo que hemos pensado o a lo que nos han dicho, el propósito no está en el futuro, el propósito está en el pasado. Es una historia de origen que tiene que ver con de dónde venimos, cuáles son esos momentos, experiencias y personas que han influenciado profundamente quienes nosotros somos hoy en día. En resumen, el propósito, el porqué detrás de todo lo que decimos y todo lo que hacemos no está en el futuro, no es aspiracional, no tiene que ver con lo que queremos o lo que deseamos alcanzar o lograr, tiene que ver con lo que somos y quiénes somos hoy en día. Y nuestra clave número 4 es esencial a la hora de trabajar el tema del propósito, porque la manera en la que entiendes el propósito influye en la forma en la que lo vas a trabajar. Si entiendes el propósito como un objetivo o como una meta, pues vas a definir tu propósito de vida como un objetivo o como una meta. Desde la metodología que yo trabajo y trabajamos en Why, entendemos que el propósito no es un objetivo y tampoco es una meta. El propósito es el porqué detrás de todo lo que decimos y todo lo que hacemos, la razón por la que nos levantamos en la mañana. Tiene que ver con nuestras creencias, con las causas que defendemos y con nuestros valores. Por ende, el propósito solamente es uno y no se puede medir.
Al contrario, un objetivo o una meta están atados a un tiempo y también se pueden medir. Podemos tener millones de objetivos a lo largo de nuestra vida, pero recuerden que propósito solo hay uno. Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer al trabajar o al entrarle a la construcción de nuestro propósito es cuestionar nuestro propio entendimiento sobre la palabra propósito. Porque de nuevo recuerden que la forma en la que entendemos el propósito define la manera en que lo vamos a trabajar. El propósito no es el destino al que quieres llegar, es la razón por la cual estás recorriendo el camino para llegar a ese destino. Y llegamos a una de las claves más importantes porque de este tema se está hablando muchísimo hoy en día y es el tema del propósito del negocio. El propósito del negocio no puede existir si tu propósito no está claro. Entendemos esto porque en Why sabemos que un negocio no puede tener propósito si la persona que lo crea, diseña, desarrolla y echa hacia adelante no tiene claro su propio propósito personal. Es decir, que el propósito del negocio es una extensión del propósito personal del emprendedor o de la emprendedora. El propósito del negocio no es algo aislado, de nuevo, es una manifestación del propósito personal. Es una de las formas en las cuales el emprendedor o la emprendedora puede traer a la vida su propio porqué. Tu negocio o tu marca no eres tú y tú no eres tu negocio o tu marca. En este balance ayuda muchísimo el construir un propósito personal que seamos capaces de manifestar en todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Y al final del día, una de las cosas que decimos y hacemos es el negocio, no es todo lo que somos capaces de hacer. Por ende, es sumamente importante que para trabajar un negocio con propósito, trabajemos primero en el propósito personal del emprendedor o la emprendedora que está detrás de ese negocio. Y ahora seguimos con la sexta clave que está muy conectada con la anterior, y es entender a los negocios y a las marcas como experiencias humanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los negocios y las marcas no son cosas que están separadas de nosotros y uno está por un lado y el negocio y la marca está por el otro. Los negocios y las marcas son la sumatoria de talentos, capacidades, ideas y creatividad del ser humano. Por ende, tienen que ser considerados como experiencias humanas. Así, tienen que tener claro por qué hacen lo que hacen los negocios y las marcas, en qué creen, qué defienden, cuáles son los valores. Simon Sinek, el señor que vimos en una de las imágenes anteriores, dice que la gente no compra lo que haces, la gente compra por qué lo haces. Es decir, la gente en realidad compra creencias, compra valores y compra causas. Quienes se acercan a nuestros negocios, los clientes que se acercan a nuestros negocios, en realidad lo están haciendo porque comparten las creencias y los valores de nuestros negocios. Por eso es tan importante tener muy claro cuál es el porqué del negocio y saber comunicarlo de forma eficiente. Entonces, no se trata de vender, se trata de conectar. Y para conectar necesitas un porqué que atraiga a personas que crean lo mismo que crees tú. Continuamos con el tema de los negocios con propósito para hablar de la clave número 7, que tiene que ver con diferenciar muy bien al propósito y al impacto porque no son la misma cosa. Es decir, un negocio con propósito no es lo mismo que un negocio generador de impacto positivo. ¿Por qué digo esto? Porque todas las personas y negocios sobre la faz de este planeta somos capaces de generar impacto y de hecho lo hacemos. Otra cosa muy distinta es que ese impacto sea positivo. El que tu negocio entonces tenga propósito no significa que de manera automática ese negocio genere impacto positivo, pero sí debes saber y debes tener muy claro que para que tu negocio genere impacto positivo tienes que tener su propósito muy claro y muy bien construido. Y finalmente, les quiero compartir un ejemplo que es de mi propia vida, como para que tengamos un poquito más claro todo esto que yo les estaba hablando durante nuestro foro chat del día de hoy. Y les voy a compartir los porqués de mi vida. Pongo porqués entre comillas porque ya les dije que propósito solo hay uno y porqué es igual a propósito. Pero hablo de los porqués de mi vida porque les quiero compartir cuál es mi propósito personal y cuál es el propósito de Why para que veamos la conexión entre ambas cosas. Mi propósito personal como Ana Isabel Hernández es conectar con las mejores versiones de nosotros mismos para trabajar propósito de adentro hacia afuera. El propósito en mi caso es algo redundante porque mi propósito tiene que ver con propósito. Y el propósito de Why, el negocio que yo he decidido desarrollar y fundar, es manifestar propósito en los negocios en la forma de soluciones y respuestas que hagan mejores y más bonitas nuestras vidas. ¿Ven la conexión?
Mi propósito personal está anclado en personas y el propósito de Why, que es una de las cosas que yo hago, una de las cosas que yo he creado, tiene que ver con negocios y marcas. Y así finalizamos este maravilloso foro chat que hemos tenido el día de hoy. Les doy las gracias a todos ustedes por estar acá, escuchando lo que tengo que decir y viendo las imágenes que les he compartido. Espero haberlos inspirado desde un poquito a trabajar muchísimo más conscientemente y de manera activa en los propósitos personales de cada uno de ustedes. Para aprender más sobre este tema y sobre todo lo que desde Why hacemos por emprendedores y emprendedoras, nos pueden seguir en Instagram, @estoeswhy.com, y si tienen cualquier duda o pregunta, estamos siempre a la orden a través del correo electrónico hola@estoeswhy.com. Muchísimas gracias a todos, vamos por el propósito y que tengan un bonito día.